Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Leandro Violanti y soy docente de la materia de transporte e intercambio de la carrera de medicina. Hoy vamos a desarrollar algunos conceptos en cuanto a la fisiología de los eritrocitos. Los objetivos para la charla de hoy van a tener que ver con algunas definiciones en cuanto a qué son los eritrocitos, cuál es su número normal y algunas características de su forma, que van a devenir de algunas determinaciones bioquímicas del laboratorio. Vamos a desarrollar algunas líneas, digamos, sobre lo que tiene que ver con la eritropoyesis, es decir, lo que es la síntesis de los eritrocitos normales. De eso vamos a hacer principal hincapié en lo que es la síntesis de la hemoglobina, que obviamente es uno de los principales elementos que constituyen a los eritrocitos. Y en particular también dentro de lo que son los elementos de la síntesis de la hemoglobina, haremos un apartado para analizar el metabolismo del hierro, principal cofactor para su síntesis. Luego veremos cómo se producen los procesos de destrucción y degradación de la hemoglobina. Y finalmente vamos a hablar brevemente sobre anemia y policitemia, que tiene que ver con las alteraciones, en menos en el caso de la anemia y en más en el caso de la policitemia, del recuento de eritrocitos y brevemente describir algunas de sus causas. Entonces avanzamos con las definiciones. Básicamente los eritrocitos, lo había ya comentado Silvana en la clase anterior, son las principales células de la sangre dentro de lo que es la fracción celular de la sangre. Prácticamente el 99% son constituidos por los eritrocitos. Estos eritrocitos van a ser células que van a estar constituidas en forma de disco bicóncavo, con un diámetro aproximado de 7 micrómetros y un espesor en su parte más ancha de 2,5 micrómetros y en su centro, al tener forma bicóncava, aproximadamente 1 micrómetro. Y una de las características que tienen los eritrocitos y que le da esta forma bicóncava es que van a tener una gran capacidad para modificarse, ¿sí? Para modificarse sin romperse. Es decir, la estructura del eritrocito es muy flexible. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque le va a permitir desarrollar uno de sus principales roles, como vamos a ver a continuación, que va a tener que ver con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Esta flexibilidad y esta resistencia a las membranas celulares de los eritrocitos van a permitir que puedan de manera sortear los trayectos sinuosos de los capilares en la microcirculación sin romperse. Uno de los datos importantes de los eritrocitos, y lo vamos a ver ahora cuando vemos los fenómenos de eritropoyesis, es que prácticamente no tienen organelas, ¿sí? Los eritrocitos se desprenden incluso de su núcleo, de su material nuclear, de sus organelas, dentro de los procesos de especialización, para poder albergar la mayor cantidad de hemoglobina posible. Y sí tienen mucha superficie de membrana, y justamente la superficie de membrana va a ser la que le va a otorgar esta resistencia al estiramiento y maleabilidad para poder atravesar los capilares en la microcirculación de los diferentes tejidos, donde van a producir el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Decíamos que la función principal de los eritrocitos va a tener que ver con el transporte de hemoglobina. En consecuencia, la hemoglobina va a transportar el oxígeno, entonces el rol fundamental tiene que ver con el transporte de oxígeno. Ya habíamos charlado en otra oportunidad que dentro del oxígeno que está disponible en la sangre, la mayoría del oxígeno va a estar unido a la hemoglobina dentro de los eritrocitos y una fracción muy pequeña va a estar libre en el plasma. Otra de las funciones, así como es el encargado de llevar el oxígeno a los tejidos, es también el encargado de retirar el dióxido de carbono a los tejidos para poder entregárselos al pulmón. Este dióxido de carbono va a estar unido a la hemoglobina, pero además puede ser transportado en la sangre en forma de bicarbonato. ¿Sí? A partir de la acción de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, el bicarbonato y el dióxido de carbono, pasando por un paso intermedio, que es el ácido carbónico, puede transformarse de forma tal de poder pasar de bicarbonato a dióxido de carbono y así poder estar en el plasma. Y también otra de las funciones que van a tener los eritrocitos es de ser un amortiguador ácido-base, es decir, va a actuar como un buffer para poder mantener las condiciones del plasma lo más estables posibles para que, por ejemplo, no haya ningún problema a la hora del funcionamiento de diferentes proteínas y de diferentes enzimas. Pero si uno tiene que tener en cuenta cuál es su principal función, sin lugar a dudas, la principal función del eritrocito va a tener que ver con el transporte de la hemoglobina y en consecuencia del transporte del oxígeno. Vamos a hablar ahora entonces un poco de lo que son los valores normales. En condiciones normales, el recuento total de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre es en los hombres
de 5.200.000, esto tiene obviamente un desvío estándar que depende de cómo lo estemos midiendo, que es de aproximadamente 300.000 eritrocitos. Y en las mujeres el recuento es un poco más bajo, es de 4.700.000, lo mismo, con el mismo desvío estándar de 300.000 células por milímetro cúbico. Otra forma de poder establecer el número de eritrocitos va a tener que ver con el hematocrito. El hematocrito es el volumen de eritrocitos respecto al volumen total de la sangre. En condiciones normales, el hematocrito es de 40 a 45%, es decir, el volumen que constituyen dentro de la sangre los eritrocitos es de un 40 a un 45%. Y otro dato que es importante también para analizar un poco las determinaciones, digamos, el contenido de los eritrocitos, que es la hemoglobina, es poder establecer la concentración de hemoglobina en la sangre. La concentración de hemoglobina, que en hombres va a ser entre 13 y 18 gramos de decilitro, que en mujeres va a ser un poco más bajo, de 12 a 16 gramos por decilitro, ¿sí? Estas diferencias en cuanto al número total de eritrocitos y concentración de hemoglobina entre hombres y mujeres tiene que ver particularmente por la masa muscular, ¿sí? Como los hombres tienen más masa muscular, esto implica, o sea, requiere un mayor consumo de oxígeno y estos fenómenos adaptativos generan las diferencias entre hombres y mujeres. Un dato importante de la concentración de hemoglobina es que nos va a permitir definir el déficit, es decir, nos va a permitir definir la anemia. Si bien nosotros vamos a poder definir la anemia por varias variables, se puede definir la anemia por el hematocrito, se puede definir la anemia también por el número total de eritrocitos, habitualmente lo vamos a hacer a partir de la concentración de hemoglobina, porque es la determinación más estable y menos sujeta a variabilidad. Otros datos que nos puede arrojar la bioquímica sanguínea son los que conocemos como índices hematimétricos, es decir, van a ser índices que van a permitir hablar de las características de cada uno de los eritrocitos. Más adelante ya analizaremos cómo se generan estos índices. Pero ahora básicamente vamos a nombrarlos como para poder después articular con lo que viene a continuación en la clase. Hay 3 índices hematimétricos. Uno es el volumen corpuscular medio, es decir, es la media del volumen individual de cada uno de los eritrocitos, nos arma del volumen de cada uno de los eritrocitos. El valor normal para este volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros. Esto va a poder caracterizar diferentes grupos de eritrocitos, es decir, los eritrocitos microcíticos van a ser los que van a tener un valor menor a 80, los normocíticos, es decir, con un volumen normal, que van a estar, como decíamos, entre 80 y 100, y los macrocíticos, que van a ser los eritrocitos con volúmenes aumentados, que van a estar por encima de los 100 femtolitros. Otra determinación que nos van a arrojar los índices hematimétricos es la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad media de hemoglobina que transporta cada eritrocito, decíamos que era una de las principales funciones. En condiciones normales este valor va a ser de 26 a 32 picogramos. Cuando los valores, es decir, cuando la cantidad de hemoglobina que transporta cada eritrocito sea menor a 26, vamos a hablar de hipocromía. Y cuando los valores sean normales, vamos a hablar de normocromía, ¿sí? Esas son las dos determinaciones que nos va a poder arrojar el análisis de la hemoglobina corpuscular media. Y finalmente el último índice es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es una relación entre la concentración de hemoglobina y el hematocrito. El valor normal es entre 32 y 36 y lo mismo. Lo que nos va a permitir es analizar cuánta capacidad de transporte de hemoglobina tienen los eritrocitos en relación a su volumen, ¿sí? Entonces estos índices nos van a permitir ver justamente eso, cómo está el volumen del eritrocito, como decíamos es fundamental porque la membrana del eritrocito es la que prácticamente tiene mayor rol dentro de su funcionamiento, cómo está la capacidad de transporte de hemoglobina en función de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Una vez que ya tenemos estas definiciones claras, vamos a avanzar con el proceso de eritropoyesis, con el proceso de producción de los eritrocitos. Y este proceso de producción se va a desarrollar en diferentes lugares en la medida que se vaya desarrollando el sujeto. De hecho, en las primeras semanas del embrión, la mayor producción de eritrocitos se va a dar a nivel del saco viscerino. Ya a partir del segundo trimestre, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos van a tomar la posta de producción de eritrocitos, y ya a nivel del último mes de gestación, en la vida intrauterina y luego del nacimiento, la producción va a comenzar en la médula ósea, que es la que va a desarrollar los procesos de eritropoyesis prácticamente para toda la vida adulta. Como decíamos,
Hasta los 5 años, la médula ósea de todos los huesos producen eritrocitos, y ya en la vida adulta, luego de los 20 años, los huesos largos van abandonando la función de producción y los principales encargados de la producción de eritrocitos y de hecho de la producción de los otros elementos también de la sangre van a ser los huesos planos, principalmente las vértebras, las costillas, el esternón y los huesos ilíacos, ¿sí? Eso es donde se va a generar la producción, la hematopoiesis, digamos, en las personas adultas y en particular la eritropoiesis también. ¿Cómo se originan las células, los eritrocitos, los glóbulos rojos? Bueno, como todas las células de la sangre, se originan a partir de una célula precursora hematopoyética pluripotencial. Estas son células que tienen la capacidad de diferenciarse hacia las líneas de cualquiera de las células de la sangre, es decir, tienen la capacidad de diferenciarse hacia precursores de eritrocitos, precursores de linfocitos, precursores de plaquetas, precursores mieloides para la producción de, por ejemplo, neutrófilos. De estas células pluripotenciales es donde van a salir todas las células de la sangre. Parte se va a diferenciar y parte se va a mantener como células pluripotenciales que se van a seguir replicando para poder sostener la producción. Una vez que estas células pluripotenciales se diferencian hacia una línea, por ejemplo en este caso hacia la línea eritroide, ya vamos a nombrarla como una célula precursora comprometida, es decir, va a estar comprometida con la producción de eritrocitos. También se van a poder seguir replicando, ¿sí? Y a partir de estas células precursoras comprometidas vamos a tener lo que son las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Es decir, dentro de la médula ósea va a haber unidades formadoras de colonias de eritrocitos donde se van a producir los precursores eritroides hasta finalmente el desarrollo del eritrocito maduro. Estas unidades formadoras de colonias de eritrocitos son susceptibles a estímulos externos, ¿sí? Van a estar, por ejemplo, favorecidas hacia el desarrollo del crecimiento por algunos factores como la interleuquina 3 y, en particular, por un factor muy importante que es la eritropoyetina. La eritropoyetina va a estar producida a nivel de los riñones ante la hipoxia tisular, es decir, va a haber mecanismos a nivel renal que van a permitir determinar una hipoxia tisular, una baja disponibilidad de oxígeno en los tejidos, y cuando sensan esta baja disponibilidad de oxígeno, producen y liberan eritropoyetina a la sangre. Esta eritropoyetina va a llegar a la médula ósea y lo que va a generar es la estimulación de la replicación de las unidades formadoras de colonias eritroides y a su vez también van a favorecer la maduración de las diferentes células de estas series. Es importante sobre todo para lo que vamos a analizar después, que tiene que ver con cómo se generan las policitemias, es decir, cuando el número de eritrocitos es mayor al de lo normal. En este gráfico entonces podemos ver un resumen de lo que estábamos nombrando hasta ahora, cómo tenemos las células pluripotenciales con capacidad de diferenciarse y dividirse hasta todas las células de la sangre, y cómo se van generando, en este caso ya, las unidades formadoras de colonias eritroides, ¿sí? Estas unidades con células comprometidas hacia la formación de eritrocitos. Y como vemos en este caso, que estas unidades formadoras de colonias eritroides son susceptibles, por ejemplo, a la acción de la eritropoyetina. Hay otros factores de crecimiento que también van a estimular otras áreas de la sangre, como por ejemplo la trombopoyetina a los megacariocitos para la producción de plaquetas. Pero en este caso nos interesa la eritropoyetina y su relación con las unidades formadoras de colonias eritroides. Una vez que estamos dentro de las unidades formadoras eritroides, se va a producir la diferenciación de estas células hasta constituir al eritrocito maduro. El primer paso va a ser el proeritroblasto, que es la primera célula propia de la línea eritrocitaria, que va a producir y va a sufrir varios procesos de división. Después vamos a tener el eritroblasto basófilo. Y lo que va a ir pasando en estos procesos de diferenciación de las células de la línea eritroide es justamente eso. Lo que van a empezar a hacer es ir acumulando hemoglobina y a su vez van a ir eliminando los elementos sobrantes de su citoplasma. Es decir, van a ir condensando mucho más su núcleo hasta finalmente eliminarlo, van a ir reabsorbiendo las organelas intracitoplasmáticas como el retículo endoplasmático y van a ser de manera definitiva solamente membrana y hemoglobina en su interior. Se van a almacenar, van a permanecer adentro de la célula algunas organelas fundamentales como algunas mitocondrias, pero todo el resto va a ser eliminado para optimizar la capacidad de transporte de hemoglobina celular. El último paso de diferenciación antes del eritrocito maduro va a ser el reticulocito, que va a tener, como decíamos, una pequeña cantidad de mitocondrias, de Golgi y de retículo endoplasmático. El reticulocito va a salir de la médula ósea
Acá ya el proceso de diferenciación no se va a producir en la intimidad de la médula, sino que empieza a producirse a nivel periférico, en los capilares sanguíneos. Y luego de 1 o 2 días, el reticulocito va a eliminar el resto del material genético, el resto de las organelas, y se va a convertir en un eritrocito maduro. Los reticulocitos tienen una vida media muy corta y vamos a ver qué constituyen. Uno puede, digamos, ir a analizar la concentración de reticulocitos en sangre periférica, que en condiciones normales debería ser un 1%. Esto es importante también porque nos va a permitir analizar algunos mecanismos por los que se produce la anemia, las anemias, y de hecho una de las clasificaciones más comunes cuando uno analiza los fenómenos de anemia, de déficit de hemoglobina, tiene que ver con esto, con las anemias regenerativas y no regenerativas. Y una de las cosas que va a ponerle, digamos, el sello a las anemias regenerativas es el aumento de los reticulocitos en sangre, es decir, que la médula tenga la capacidad de producir y sacar reticulocitos a sangre periférica de forma reactiva al déficit de hemoglobina. Esto es lo que vamos a charlar más adelante, pero bueno, para que tengan una idea de por qué el recuento de reticulocitos es importante, y en particular por este hecho de ser el último paso en la maduración normal de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Tenemos acá, sobre la izquierda, entonces, este proceso de diferenciación de los eritrocitos, desde el proeritroblasto, pasando por eritroblasto basófilo, diferentes etapas de eritroblastos policromatófilos, hasta pasar por el reticulocito, que como vemos prácticamente ya no tiene organelas ni material genético, hasta el eritrocito maduro con su forma bicóncava. A la derecha tenemos algunas imágenes que hablan de cómo se ven los diferentes eritrocitos ante fenómenos patológicos que no hacen al caso. Lo relevante es esto que está acá a la izquierda. Hablamos un poco más entonces de la producción. Decíamos que tal vez uno de los principales estimulantes para la producción de glóbulos rojos es la eritroproyetina. Y decíamos que el principal mecanismo por el cual se libera la eritroproyetina al plasma para funcionar en la médula ósea es la hipoxia tisular, es la baja disponibilidad de oxígeno. Esto se puede dar ante volúmenes de sangre bajos, como por ejemplo en pacientes que tienen sangrados, en pacientes con anemia, como fenómenos adaptativos a la altura, donde la presión parcial de oxígeno atmosférica es más baja, y en pacientes que tienen patologías donde la disponibilidad de oxígeno es baja, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o las enfermedades pulmonares, donde la hematosis es defectuosa. Decíamos que la producción es aproximadamente en un 90% en el riñón y el resto en el hígado, y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, donde la función de los riñones está severamente deteriorada, se requiere un reemplazo de eritropoyetina para que no se genere anemia. Decíamos entonces que la síntesis y eliminación de eritropoyetina estaba estimulada por la hipoxia. Esto es a partir de un factor, que es el factor 1 inducible por hipoxia, pero también las catecolaminas, la adrenalina, la adrenalina, algunos mediadores inflamatorios como las prostaglandinas pueden estimular y favorecer la producción de eritropoyetina a nivel del riñón. ¿Cómo es el mecanismo por el cual la eritropoyetina favorece a la producción de eritrocitos? Bueno, ante la estimulación por la hipoxia, con estos factores inductores de hipoxia, se empieza a producir, el pico máximo de producción de eritropoyetina va a estar dentro de las primeras 24 horas donde se produce la hipoxia, y los nuevos eritrocitos van a aparecer aproximadamente a los 5 días. ¿Sí? Y decíamos que a nivel de las unidades formadoras de colonias eritrocitarias, lo que se va a estimular es la producción de eritroblastos y a partir de ahí la diferenciación de las células. Entonces la eritropoyetina no solamente va a generar un aumento en el número de precursores eritroides, sino además va a acelerar los fenómenos de diferenciación hacia los eritrocitos maduros. Bien, esto es un poco un gráfico que describe lo que estaba contando recién. Bien. Hablando de maduración de los eritrocitos, para la maduración, para la síntesis de las diferentes células del organismo se necesitan cofactores. ¿Sí? Los eritrocitos, como veremos a continuación, obviamente son unas células con un gran volumen y que además tienen una alta tasa de recambio. Para que ustedes tengan una idea, la vida media de los eritrocitos es de 120 días, es decir, que cada 120 días están destruyendo y produciendo series completas de eritrocitos. Y decíamos que como toda célula requiere cofactores, particularmente para la síntesis del ADN, como es el caso de la vitamina B12 y el ácido fólico. Cuando estos cofactores están ausentes,
por ejemplo, ante algunas enfermedades, como son las anemias perniciosas, que condicionan déficit de la absorción de vitamina B12, o ante déficits nutricionales, porque hay un pobre aporte dietario de alguno de estos dos cofactores, lo que va a pasar es que va a haber una alteración en la maduración de los eritrocitos. Su membrana plasmática se va a hacer mucho más frágil, no va a tener esta capacidad de resistir la acción y las tracciones a las que la somete, digamos, la microcirculación. Y esto lo que va a generar es que tengan un aumento de la destrucción. Este aumento de la destrucción se va a dar principalmente a nivel de la médula, es decir, no se van a poder eliminar los reticulocitos a la sangre periférica, y es lo que se llama eritropoyesis ineficaz. ¿Sí? La eritropoyesis ineficaz justamente es eso, es la alteración en la maduración de los eritrocitos por un déficit en sus cofactores, como es el caso de la vitamina B12 y el ácido fólico. Y esto le da a los eritrocitos una característica muy particular, a los que llegan a salir a la sangre periférica, que es tener un aumento de su volumen, la macrocitosis. ¿Se acuerdan que decíamos? El volumen corpuscular medio, que en condiciones normales es de 80 a 100 femtolitros. Cuando hay un déficit de vitamina B12, los eritrocitos salen a la sangre, pero tienen un volumen mucho más grande. Son anemias macrocíticas. ¿Sí? Es importante porque es la forma de abordar, de alguna manera, a los pacientes con estos déficits. Yo me encuentro que el paciente tiene una anemia, que tiene un volumen corpuscular medio alto, y a partir de ahí puedo pensar si detrás de esa anemia no hay un déficit de B12 o ácido fólico. Bien. Hasta acá entonces lo que eran los procesos de eritropoyesis. Y decíamos que dentro de la eritropoyesis, uno de los mecanismos fundamentales y las capacidades fundamentales que van adquiriendo los eritrocitos es acumular hemoglobina. Entonces es muy importante, de la mano de este proceso de eritropoyesis, también va a ir el proceso de síntesis de hemoglobina. Fíjense que la síntesis de hemoglobina se inicia en los proeritroblastos y continúa hasta los reticulocitos, ¿sí? Aún en la salida al torrente sanguíneo de los reticulocitos, que son el último eslabón de la cadena al eritrocito maduro, se están produciendo y sintetizando hemoglobina, y es fundamental entender cómo se produce, cómo se ensamblan las cadenas de hemoglobina. Las cadenas de hemoglobina se constituyen a partir de dos moléculas de succinilcolina que se unen con dos glicinas. Esto van a formar un pirrol. 4 grupos pirroles van a formar las protoporfirinas, y a partir de ahí la protoporfirina se va a unir con el hierro para formar el grupo hemo. El grupo hemo luego se va a combinar con una cadena de proteínas, de glicoproteínas, que son las globinas, y cuando se constituyen un grupo hemo con globinas, 4 de estos grupos van a formar lo que son las hemoglobinas completas. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos que van a tener desde la succinilcolina hasta la constitución de la hemoglobina completa. Acá tenemos un gráfico donde se describe un poquito mejor lo que estábamos diciendo. El primer paso para la síntesis de la hemoglobina, entonces, 2 succinilcolinas más 2 glicinas que constituyen el grupo pirrol, 4 grupos pirroles que van a formar lo que son las protoporfirinas. En este paso se produce la unión de las protoporfirinas a nivel de la mitocondria con el hierro para formar el grupo hemo, y como el grupo hemo se une a un polipéptido para formar las cadenas de la hemoglobina. En este caso, si decíamos que cada hemoglobina tiene 4 cadenas de estas, en este caso 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta van a formar la hemoglobina A, que es la hemoglobina más común en el organismo. Esto es importante, si decíamos, digamos, el grupo hemo se va a unir a diferentes cadenas de globina. Estas cadenas de globina van a tener algunas variaciones, y en función de sus variaciones van a tener diferentes nombres: alfa, beta, gamma y delta, y las combinaciones de estas globinas van a dar diferentes tipos de hemoglobina. Decíamos recién que la hemoglobina A es la hemoglobina más común, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Recuerden siempre que la hemoglobina está constituida por 4 cadenas de globinas. Hemoglobina A2, que está dada por 2 alfa y 2 delta, que es muy atípica. Y tal vez una sí que vale la pena recordar es la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 gamma, que tienen particular afinidad por el oxígeno. Esto surge como un fenómeno adaptativo. No sé si recuerdan ya del primer cuatrimestre cómo la sangre fetal tiene una baja concentración de oxígeno. Es por eso que requiere mecanismos adaptativos para poder tener mayor afinidad por el oxígeno la hemoglobina fetal, y es por eso que tiene estos cambios en su constitución.
Decíamos entonces que cada hemoglobina completa tiene 4 grupos hemo y cada uno de ellos transporta una molécula de oxígeno. Esto es muy importante, entonces cada molécula de hemoglobina va a tener la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. Y como decíamos, cada cadena, alfa, beta, delta y gamma, tiene una afinidad distinta por el oxígeno y esto le va a conferir diferentes características a la hemoglobina. En condiciones normales, repetimos, la hemoglobina más común es la hemoglobina A, que está constituida por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. Hasta acá, ¿cómo se produce? ¿Sí? ¿Cómo se produce la hemoglobina? Decíamos que para formar los grupos hemo se tienen que unir las protoporfirinas con el hierro. Entonces, un determinante muy importante de la síntesis de hemoglobina es la disponibilidad del hierro. Si hay baja disponibilidad del hierro, esto modifica de manera sustancial la síntesis de hemoglobina. Pero, obviamente, la hemoglobina no es la única molécula no es la única glicoproteína, digamos, que usa el hierro como cofactor. También se utiliza para algunos citocromos, para algunas enzimas como la peroxidasa y la catalasa, para la mioglobina. Entonces, el hierro va a estar disputado por varias unidades en el organismo. ¿Cómo es la distribución del hierro? Aproximadamente 4 a 5 gramos de hierro total tenemos disponible en el organismo. Fíjense que el 65% va a estar unido en la hemoglobina. Una fracción muy pequeña, el 0,1%, va a estar combinado con transferrina plasmática. La transferrina es una proteína transportadora cuyo rol es justamente transportar el hierro libre y poder dirigirlo hacia donde se necesite, básicamente hacia el hígado o a la médula ósea. Y de un 15 a un 30% del hierro que está en el organismo va a estar almacenado a nivel del sistema retículo endotelial en forma de ferritina, que va a ser la forma de depósito que va a tener el organismo para poder almacenar el hierro. ¿Cómo va a ser el transporte y el almacenamiento del hierro? Obviamente el hierro se va a absorber con la dieta a partir de los alimentos, se va a absorber a nivel del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno. Y una vez que se absorba, se va a unir a la transferrina, que lo va a transportar en la sangre hasta las diferentes células. La transferrina se une a receptores de superficie que están a nivel de la membrana celular, van a permitir endocitar el hierro y lo va a dirigir a la mitocondria. ¿Se acuerdan que decíamos que en la mitocondria es donde se producía, por ejemplo, la unión entre las protoporfirinas y el hierro para constituir el grupo hemo? Y en el interior celular, el hierro se va a combinar para generar ferritina, que decíamos que era la forma de depósito disponible para cuando el hierro se necesite, seguir fabricando hemoglobina, por ejemplo, en el caso de los eritrocitos. Hay una fracción muy pequeña de reserva que es en forma de hemosiderina, que no es relevante ahora charlar. Esto sí puede tener algún dato importante, digamos, en aquellas enfermedades que se dan por depósito de hierro, pero en este caso lo importante es que entiendan que la ferritina es la forma de depósito a nivel celular y es el hierro disponible para poder utilizarlo, por ejemplo, en la síntesis de hemoglobina. Decíamos entonces que el hierro llega al intestino a partir de los alimentos, y esto lo puede hacer de dos formas: unido a un grupo hemo, como es el caso de los alimentos de origen animal. Cuando uno consume carnes, consume hierro unido al grupo hemo, o no unido al grupo hemo, como el hierro que está presente en los vegetales, ¿sí? La disponibilidad del hierro unido al grupo hemo es mucho más alta que la unido la que no está unida al grupo hemo. Esto es importante, ¿por qué? Porque los productos de origen animal tienen mayor disponibilidad de hierro, es decir, es más simple la absorción del hierro en los productos de origen animal que los de origen vegetal. Una vez entonces que se consumen los alimentos con hierro, decíamos que se absorben a nivel del duodeno y del yeyuno. Es muy importante la acidez a nivel del estómago para favorecer la liberación y la absorción del hierro. Y una fracción del hierro se va a absorber y una fracción del hierro se va a eliminar diariamente con la materia fecal. Este es un gráfico que nos permite ver todo el proceso del metabolismo del hierro, iniciando acá con el hierro disponible en los alimentos, los fenómenos de absorción a nivel del duodeno y del yeyuno, cómo el hierro entonces va a pasar a la sangre y se va a transportar en la transferrina, y a partir de ahí se va a distribuir hacia los diferentes tejidos del organismo: el hígado, la médula ósea, otros tejidos. Bien, acá terminamos entonces todos los procesos de producción, tanto lo que es la eritropoyesis como lo que es la síntesis de la hemoglobina para constituir lo que son los eritrocitos maduros. Ahora,
Decíamos que los eritrocitos tienen una alta tasa de recambio, que son células que tienen ciclos muy bien establecidos. De hecho, volvemos a recalcar ahora que la vida media del eritrocito es de 120 días antes de ser destruidos. Lo que condiciona y lo que marca un poco el ciclo de los eritrocitos es justamente la integridad de su membrana celular. Cuando su membrana celular empieza a ser más frágil, ya no tiene la capacidad de resistir los mecanismos de tracción y las presiones a nivel de la microcirculación, es donde los eritrocitos son seleccionados para su destrucción. Esta destrucción va a ser mayoritariamente a nivel del vaso, en donde van a ser destruidos y los macrófagos van a ser los encargados de fagocitar y destruir estas células. Las células de Kupffer en el hígado, que también son macrófagos, digamos, diferenciados en el espacio de Ise, lo que van a tener la particularidad también es de poder destruir a los eritrocitos que ya están viejos para poder reutilizar los recursos. Y el principal recurso que está en el interior de los eritrocitos es la hemoglobina, ¿sí? Una vez que el eritrocito se destruye, la hemoglobina también va a ser escindida en una globina y en el grupo hemo por los macrófagos. Ese anillo hemo se va a abrir, se va a generar el hierro libre, que se va a combinar con la transferrina una vez más para poder redistribuirlo a nivel de los tejidos. Y esto va a dejar 4 núcleos pirroles, ¿se acuerdan? De la síntesis de hemoglobina. Y a partir de estos 4 grupos pirroles es donde se va a producir la biliverdina, que luego se va a reducir por acción de una enzima a bilirrubina libre o bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina libre o no conjugada va a ir al hígado, donde por un fenómeno enzimático se va a unir con ácido glucurónico para constituir lo que es la bilirrubina conjugada, que es mucho más hidrosoluble y que va a ser eliminada con la bilis al intestino. Ahí las bacterias intestinales la van a transformar en urobilinógeno, que va a ser lo que le va a dar el pigmento a la harina, y en estercobilina, que va a ser la que le va a dar el pigmento a la materia fecal. Acá podemos ver lo mismo, los productos de degradación. Una vez que el eritrocito está frágil, actúa el sistema retículo endotelial, el vaso y el hígado, pudiendo destruir. Se liberan los grupos pirroles, la biliverdina se reduce a bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina no conjugada va a llegar al hígado y a partir de ahí se va a conjugar, haciéndola mucho más hidrosoluble y pudiendo ser eliminada en el tracto digestivo, dando la estercobilina, que va a pigmentar la materia fecal, y por la absorción y la excreción a nivel renal, la urobilina, que va a pigmentar la orina. Hay un dato que es muy importante. La bilirrubina, como se los comenté recién, tiene la capacidad de pigmentar los desechos. Ahora, ¿qué pasa si la bilirrubina se acumula? Es decir, si por algún proceso patológico la bilirrubina no puede excretarse a nivel del tracto digestivo, a nivel de la vía biliar, y esta bilirrubina se acumula. Bueno, si la bilirrubina se acumula, va a empezar a generar un tinto amarillento a los tejidos, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como ictericia. La ictericia es la pigmentación de la piel, de las mucosas, por una acumulación anómala de bilirrubina. Esto puede tener muchas causas. Por ejemplo, yo tengo una destrucción acelerada de los eritrocitos, esto se llama hemólisis, es decir, esa vida normal de 120 días de los eritrocitos no se da y los eritrocitos se empiezan a destruir de manera normal. Eso va a hacer obviamente que se destruya mucho más hemoglobina y que se acumule bilirrubina. También puede estar dado, por ejemplo, por daño a las células hepáticas, es decir, las células hepáticas encargadas de conjugar la bilirrubina y hacerla hidrosoluble para su eliminación pueden estar alteradas por algún mecanismo y eso hace que la bilirrubina se acumule. O, por ejemplo, por obstrucción de la vía biliar. Decíamos que la bilirrubina conjugada tiene que eliminarse a nivel de la vía biliar. Si este proceso no puede hacerse porque hay una obstrucción, por un cálculo, por un tumor, esto condiciona que la bilirrubina se acumule y también puede dar una pigmentación amarilla, como se puede ver en la imagen que les estoy mostrando. Bien. Así entonces están resueltos los fenómenos de producción de los eritrocitos, los fenómenos de producción de la hemoglobina, los mecanismos de síntesis y el metabolismo del hierro y también los mecanismos de eliminación de la hemoglobina. Ahora de lo que vamos a hablar en breves minutos es de generalidades de anemia y policitemia. ¿Por qué es importante? Porque así nos vamos a referir al déficit de eritrocitos, en el caso de la anemia, o al exceso de los eritrocitos, en el caso de la policitemia.
¿Cómo definimos anemia? Bueno, la anemia va a ser el descenso en la concentración de hemoglobina por debajo de 2 de vías estándar para los valores normales de edad y sexo. Es decir, si bien en los libros podemos encontrar valores absolutos por los cuales se va a definir a la anemia, en realidad estos valores se deben ajustar a la edad y al sexo, como lo habíamos nombrado antes. Fíjense que casi un cuarto de la población mundial tiene anemia, es decir, es un problema de salud muy frecuente, y la mitad de los pacientes por anemia van a tener anemia ferropénica, es decir, van a tener anemia por déficit de hierro, ya sea por un deficitario aporte nutricional, es decir, no consumen suficiente hierro con la dieta, o tienen alguna causa que condiciona la eliminación crónica de hierro, como puede ser sangrar. Entonces decíamos, las causas más comunes de anemia tienen que ver con las anemias por pérdidas de sangre, anemias ferropénicas, pueden ser por hemorragias rápidas, si un paciente tiene un traumatismo, empieza a sangrar y eso obviamente va a condicionar una pérdida de eritrocitos, o pueden ser por pérdidas más lentas, continuas, como las hemorragias que pueden darse, por ejemplo, en el tracto digestivo o a nivel ginecológico en las mujeres. Estas anemias por pérdida de sangre, estas anemias por déficit de hierro, van a tener una particularidad en función de los índices hematimétricos que van a ser microcíticas e hipocrómicas. Es decir, el volumen de los eritrocitos va a estar reducido y la cantidad de hemoglobina que van a contener cada uno de los eritrocitos también va a estar disminuido, a expensas, por supuesto, de que no hay suficiente hierro en el sistema para poder generarlo. De ahí la importancia de los índices hematimétricos para empezar a analizar a las anemias. Otra de las anemias que nos podemos encontrar, que ya son un poco más raras, son las anemias aplásicas, que tienen que ver con un funcionamiento deficitario de la médula ósea, justamente de los precursores eritroides. ¿Sí? Estas células madre eritropoyéticas pueden estar dañadas por diferentes noxas, ya sea por radioterapia, quimioterapia, insecticidas, o incluso enfermedades autoinmunes que afectan y atacan a los precursores eritroides en la médula, como es el caso del lupus eritematoso sistémico. Algo habíamos hablado ya, están también las anemias megaloblásticas. Decíamos, los eritrocitos tienen una alta tasa de recambio, requieren muchos cofactores para la síntesis de ADN, esos cofactores no están presentes, esto va a favorecer a que se produzcan menos eritrocitos. Pero cuando hay déficit de vitamina B12, cuando hay déficit de ácido fólico, esto va a impedir la correcta producción y maduración de los eritrocitos, y esto va a hacer que los eritrocitos tengan forma grande, como decíamos, un volumen corpuscular medio aumentado, van a ser anemias macrocíticas, y vamos a denominarlas anemias megaloblásticas. Bien, otro grupo de anemias que también pueden estar presentes son las anemias hemolíticas, lo hablábamos recién en el caso de la ictericia. Si por alguna razón, por algún mecanismo, los eritrocitos empiezan a destruirse de manera anormal, esto va a condicionar, obviamente, que haya un déficit de eritrocitos, un déficit en la concentración de hemoglobina, y en consecuencia que haya anemia. ¿Por qué puede producirse esta destrucción? Por muchas causas, hay algunas que obedecen a factores genéticos, como es la esferocitosis hereditaria o las anemias falciformes, otras que tienen que ver con fenómenos adquiridos, como son las anemias hemolíticas autoinmunes, pero en todas ellas lo que predomina es el aumento de la tasa de destrucción de los eritrocitos. Y decíamos, cuando había un déficit, nos referíamos al déficit de eritrocitos como anemia. Cuando hay un aumento en el número de los eritrocitos, nos vamos a definir a esto como policitemias. Las policitemias pueden ser primarias o secundarias. Las secundarias, como decíamos, van a estar dadas casi siempre a situaciones donde hay una forma de compensar la hipoxia. ¿Sí? Es decir, si hay hipoxia tisular, esa hipoxia tisular va a generar un aumento de la eritropoyetina y ese aumento de la eritropoyetina va a generar un aumento del recuento de glóbulos rojos. Ese es el mecanismo habitual en las policitemias secundarias. Puede haber enfermedades donde la disponibilidad de oxígeno sea baja, como insuficiencia cardíaca, insuficiencias pulmonares, mecanismo de adaptación de la altura por baja presión de oxígeno, y esto lo que va a generar es un aumento compensatorio del número de eritrocitos. Y después puede haber policitemias primarias, en donde hay trastornos, como son por ejemplo los síndromes mieloproliferativos, en particular la policitemia vera, donde hay una replicación anormal de los eritrocitos. Esto no es como un mecanismo adaptativo a la hipoxia, sino es un mecanismo desregulado, donde se puede generar un aumento total del número de los eritrocitos con diferentes problemas. Uno de los problemas más importantes que tienen estas policitemias tiene que ver con el aumento de la viscosidad de la sangre y con fenómenos, digamos, con afectaciones a nivel de diferentes sistemas, como puede ser el sistema nervioso central o a nivel de los pulmones.
Entonces, así tenemos en claro cuáles son los fenómenos de la fisiología de los eritrocitos, cómo podemos referirnos al déficit o al exceso de los mismos, y a partir de ahí ya dejamos las bases para poder discutir un poco más en los talleres y las habilidades de esta semana. Bueno, espero que esto haya sido útil y como siempre estamos disponibles para cualquier duda a partir de los encuentros virtuales.